La defensa de la dignidad del ser humano es un acto de responsabilidad social integral que a todos nos compromete. Hoy más que nunca necesitamos trabajar unidos para establecer en la sociedad una verdadera cultura de la vida. Bienvenidos al programa La Voz de los que aún no tienen voz, un programa a cargo del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Comenzamos. Buenas noches, amigos, nuevamente con ustedes a nombre del Comité Nacional Provida. En esta ocasión vamos a iniciar nuevamente con una oración. Todavía estamos en el mes mariano y todavía estamos con mucho gozo porque Nuestra Señora de Czestochowa se encuentra todavía en Tijuana. Así que haremos esta oración que se está haciendo en cada sede donde está visitando el icono de Nuestra Señora de Czestochowa, de océano a océano, en defensa de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, casta Madre de Dios, Virgen Inmaculada, en tus manos confiamos la civilización de la vida y del amor. Vivimos en un tiempo difícil, sometidos a un gigantesco ataque global por parte de la cultura de la muerte. Muchas personas inocentes están pereciendo, niños no nacidos, ancianos y enfermos. El número de las víctimas ya supera los 2.000 millones de seres humanos y cada día mueren en el seno de sus madres otros 50.000 niños. Muchas parejas no desean ya convertirse en padres de ningún niño, mientras se hace cada vez más común someterse a mecanismos para destruir la fertilidad y la vida. En contraste, 1 de cada 6 parejas que lo desean son incapaces de concebir un hijo. El niño humano se está convirtiendo en un producto de la tecnología moderna, tan solo en un donante de células y de órganos. Los niños se producen con atributos predeterminados, sujetos a la selección, y cientos de miles de embriones permanecen congelados entre la vida y la muerte en nitrógeno líquido. Las leyes internacionales dictadas por los hombres niegan toda protección legal a la vida del niño no nacido. Cada vez son más países cuyas autoridades están legalizando la eutanasia como forma de terminar con la vida de la persona, y el ataque cotidiano contra nuestros matrimonios y familias va en aumento. Oh Santísima Madre, te prometemos que defenderemos con todas nuestras fuerzas la vida humana, especialmente la de los más pequeños e indefensos. Henos aquí, Madre de nuestro Redentor y Madre nuestra, ante ti plenamente conscientes de que nosotros solos somos incapaces de ganar esta batalla global. Colócate, Madre, al frente de todas las iniciativas que defienden la vida y condúcenos. Protege la vida, salva a la familia humana, fortalécenos. Obtén de tu Hijo la victoria de la civilización, de la vida y del amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, hermanos, si ustedes este domingo 31 de mayo acuden al santuario de Beata Teresa de Calcuta, podrán recibir un ejemplar de esta oración, pero en caso de que no pudieran asistir, pues también pueden obtenerla de la página de Océano a Océano. Acceden a la ventana donde viene esta oración de consagración y pueden copiarla y ya tenerla con ustedes para que la hagan regularmente o inviten a sus hermanos del grupo apostólico, del movimiento, de la comunidad donde participen, para que sea esta una forma de hacer vida este lema de nuestro programa: ser la voz de los que aún no tienen voz. Pues el día de hoy, hermanos, vamos a
reflexionar sobre citas bíblicas que nos conducen a la defensa de la vida. Vamos a iniciar desde luego por el Génesis, pero ahí lo que vamos a encontrar es un ejemplo de las trampas que actualmente estamos viviendo. De hecho, pues podríamos decir que es el origen de las trampas actuales. Entonces les comento que vamos a referirnos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Nos dice: cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer el fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás. Bien, aquí lo que vemos son las reglas del juego, las reglas para conducirnos en la vida y la advertencia. No es un autoritarismo, no es un capricho, sino una advertencia. Y nos comenta el texto que ese árbol estaba en el jardín, no alejado, no cercado, sino que ahí al alcance, es decir, respetando nuestra libertad. Si se decidía finalmente acercarse a ese árbol o tomar del fruto de él, pues era en nuestro libre albedrío, en nuestra libertad con la cual nacemos. Aunque ya lo sabemos, pero vamos a repasar qué sucedió más adelante y vayamos entonces al capítulo 3, versículo 1, igual del libro de Génesis, donde nos dice: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Esa pregunta iba con un sentido auténticamente tramposo, porque esta serpiente ya está cambiando las palabras, ya está diciendo que de ningún árbol, cuando fue al contrario, nos dijo todos menos de uno. Sin embargo, la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Es decir, la mujer estaba consciente de la información, consciente de la advertencia y tranquilamente le explicó a la serpiente. Sin embargo, la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces se convertirán como Dios. Bien, ahí nuevamente la trampa. Está invitándole, le está haciendo poner un Dios mentiroso y además un Dios egoísta, porque le está haciendo ver que por qué supuestamente no debieran comer. Es una trampa. Es lo que nos presenta actualmente la cultura de la muerte. Nos presenta algo malo como si fuera algo bueno, como si fuera algo en nuestro beneficio, como si fuera algo que verdaderamente nos va a traer un bien. Es una trampa que vivimos actualmente. Pongamos el ejemplo cotidiano que está en los libros de texto de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que está en la publicidad, que está en cualquier parada de autobús. Y nos dicen: sexo seguro con el uso del condón. Es una trampa. Desde luego, a todas luces, que cualquiera podría verificar en cualquier estadística de una institución de salud, inclusive de la misma Secretaría de Educación Pública. No hay sexo seguro con el uso de condón. Tan es así que las enfermedades de transmisión sexual no han disminuido. Tan es así que hemos consultado estadísticas de instituciones que atienden a embarazadas, y muchas de ellas con un embarazo no planeado o no deseado, y que es consecuencia del llamado sexo seguro, es decir, confiaron en que a través del uso del condón no resultaría este embarazo, y resultó que sí. Al menos un 85% de las mujeres que han acudido a estos centros
en busca de apoyo por un embarazo no deseado o no planeado, han manifestado en sus entrevistas que ese embarazo fue producto de una relación en el cual la protección, entre comillas, fue el uso del condón. Entonces, las empresas que producen esto, desde luego saben que es una trampa, desde luego es parte de la cultura de la muerte. ¿Y qué están haciendo? Les están creando la cultura de la anticoncepción. Cuando resulta el embarazo, pues les ofrecen una falsa salida nuevamente. Otra trampa que se denomina aborto, es decir, matar al bebé fruto de esa relación sexual en la que pensaron que iba a ser segura, es decir, segura le llaman a que no haya ni enfermedad de transmisión sexual y que no haya la concepción de una nueva persona, que no haya un bebé en camino. Esta trampa continúa, este es solo un ejemplo, el uso del condón que estamos mencionando, pero hay muchos otros que también resultan tramposos, que también es por lo cual San Juan Pablo II denominó cultura de muerte, porque nos están volviendo, y no solo a adultos o a personas sexualmente activas, desde los niños se les está adoctrinando ya a través de mensajes en estos textos de ciencias naturales, de formación cívica, donde empiezan a involucrarse el no pasa nada, el protégete, el es tu derecho, pero recuerden, es una información tramposa, primero porque no es completa, segundo porque los conduce a una situación que ellos están confiando en el no pasa nada y resulta que sí está pasando. Vamos a continuar reflexionando sobre estas citas bíblicas, relacionándolas contra la situación actual. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Escucha la mejor programación católica en 800 AM, Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonia Radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Estamos de regreso y no sin antes recordarles que Koinonia Radio, para continuar esta maravillosa labor, alzando la voz para evangelizar, y desde luego nuestro lema, siendo la voz de los que aún no tienen voz, está pidiendo su apoyo, y el apoyo puede ser tan pequeño como ustedes gusten o tan grande como su corazón también les dicte. Es solamente una aportación que puedan hacer, ya sea en lo individual o ya sea que se pongan de acuerdo con su familia, con el grupo de amigos con el que están ahorita y que tal vez están planeando ir a comprar algo. Por eso esas tienditas que ya no son tienditas, ¿verdad? Ahora se llaman Oxxo. Pues nada más anote este número: 4766-8402-2088-1291. Es una cuenta de Banamex en la cual usted llega al Oxxo y hace su aportación a favor de Koinonia Radio. Usted puede ser también esa voz que se está alzando para evangelizar. Sin embargo, también en Estados Unidos está la opción para usted a través de Banco de América, y la cuenta es 325013788447. A few minutes for prayer in the home.
¿ok? Este es el inglés, esta es la cuenta para que usted también haga la aportación a favor de Koinonia Radio y se convierta también en un evangelizador a través de su aportación. Y desde luego, pues apoya la causa Provida y se convierte en esa voz de los que aún no tienen voz. Koinonia Radio espera que su corazón sea generoso para esta causa. Entonces, continuamos. La siguiente cita bíblica la vamos a tomar de Éxodo. Y aquí es maravillosa esta acción que vamos a leer, capítulo 1 y versículos 13 en adelante. Nos dice: los egipcios esclavizaron cruelmente a los israelitas, amargaron la vida sometiéndolos al rudo trabajo de preparar lodo y hacer adobes, y de atender a todos los trabajos del campo. En todo esto, los israelitas eran tratados con crueldad. Además, el rey de Egipto habló a Sifra y Puá, que eran parteras de las hebreas, y les dijo: atención, porque aquí va el faraón a hablarle a estas parteras. Cuando atiendan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo del recién nacido. Si es niña, déjenla vivir, pero si es niño, mátenlo. Sin embargo, las parteras tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Entonces el rey de Egipto las mandó llamar y les dijo: ¿por qué han dejado vivir a los niños? Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas. Al contrario, son muy robustas y dan a luz antes de que nosotras lleguemos a atenderlas. De esta manera, el pueblo israelita seguía creciendo en número y cada vez se hacía más poderoso. Además, como las parteras tuvieron temor de Dios, Él las favoreció y les concedió una familia numerosa. Y aquí podemos ver que yo creo que tenemos los primeros personajes pro vida, es decir, ellas, a pesar de la orden, pudieron organizar una estrategia, llamémosle así, en manifestar que, pues llegamos tarde, ya nacieron, ya no podemos hacer nada, porque pues ya se dieron cuenta las hebreas que nacieron vivos sus niños y no podemos llegar a quitarles la vida. Ellas protegieron, la causa es temor a Dios. Y aquí vayámonos al presente. Aunque fuera legal o aunque es legal el aborto en muchas partes de nuestro país y no muy lejos en el vecino estado de California y en general en los Estados Unidos, aunque es legal, eso no significa que sea algo bueno. Eso no significa que porque está a mi alcance voy y lo practique. Aquí era una orden, en la lectura del Éxodo, era una orden del rey, del gobierno, podríamos decir. Pero no por eso las parteras la llevaron a cabo. Ellas antepusieron el temor a Dios, el respeto a la vida como un don sagrado. Y aquí también podemos ver un ejemplo del aborto selectivo. Actualmente el aborto selectivo es contra las niñas. En ese momento estaba siendo contra los varones. Igual sigue siendo selectivo. Es decir, elegir quién vive o no por causa del sexo con el cual viene ya dotado. Esta situación es actual, por ejemplo, en países orientales, donde pues se limita, para empezar, el número de hijos que se pueda tener por familia, y se concedería un segundo embarazo en caso de que el primero haya sido una niña. Pero si vuelve a ser niña, mujer, el siguiente embarazo, entonces se le pide, por orden del gobierno, por orden de esas leyes injustas, eliminar ese nuevo embarazo porque es niña. Ese es aborto selectivo. Y eso es una situación que también les reclamo a esas mujeres defensoras de los derechos de las mujeres, esas llamadas feministas. ¿Por qué no alzan la voz por este aborto selectivo? Esas mujeres, niñas prenacidas, también tienen derechos.
El primer derecho es a la vida y se les está privando. Hay inclusive situaciones en que la mujer logra ocultar ese resultado de que el bebé prenacido es una niña, logra llevar su embarazo a término, sin embargo, al nacer, muchas veces se ve forzada a eliminar la vida de esa niña ya nacida. Y es posible encontrar en estos países bebés recién nacidos muertos en la calle porque son abandonados, porque son obligados sus padres a que les quiten la vida. Hay que llamar a estas autoridades de manera internacional, hay que hacer movimientos para que se den cuenta que el resto del mundo sabemos que están eliminando estas vidas recién llegadas o estas personas recién concebidas o prenacidas. Pero también la otra forma de que alcemos nuestra voz es organizándonos en nuestros grupos, uniéndonos a las organizaciones Pro Vida como nosotros que estamos a sus órdenes. Comité Nacional Pro Vida en Tijuana, recuerde que está presente, pero yo espero que haya muchos más movimientos, muchos más grupos alzando la voz, no solo para evangelizar, sino el caso nuestro, para ser la voz de los que aún no tienen voz. Esto, créanos, que no es un eslogan político. En esta reciente campaña electoral hemos visto que muchos están usando estos juegos de palabras, algunos partidos políticos que resulta que también son voz de otros, pero en el caso nuestro lema es anterior a estas campañas políticas y nosotros nos estamos refiriendo a las personas prenacidas que no pueden gritar, que aún no tienen ese llanto para defenderse o esa fuerza para huir de la violencia que es el aborto. A esa voz es a la que nos referimos, a estos bebés prenacidos que aún no tienen voz, que aún no pueden defenderse. Y también nos vamos al extremo de esas personas que están quizá en situación de agonía, pero que aún tienen la dignidad de humanos y no por eso se les va a aplicar esa eutanasia, es decir, se les va a provocar una muerte por una presunta piedad. También alzamos la voz por el otro extremo, que es esas personas que están en la agonía, tal vez ya vivieron buenos años, un buen número de años, sin embargo, por esa situación de presunta piedad, se les quiere quitar también la vida a través de la eutanasia. Seamos entonces la voz de estos que aún no tienen voz o de ellos que ya no tienen voz. Este no es un eslogan político, sí les suplico que no nos confundamos ni estamos promoviendo a ningún partido. Nuestro lema fue anterior a esta campaña electoral. Y aprovecho también la mención de esta situación política para pedirles que ejerzan su derecho al voto ya en unos días. Reflexiónenlo, pero ejérzanlo. Es tanto un derecho como una obligación. Vayamos a ejercer ese derecho, disfrutemos ese derecho que se nos ha reconocido y sí, reflexiónenlo, pero acudan a ejercer ese derecho porque pues precisamente fue muy difícil conseguirlo para nuestros antepasados, entonces al menos en honor a esos que lucharon para que tuviéramos este derecho, vayamos, pero pues también para poder reclamar a nuestras autoridades, para poder en un momento dado que también alcemos la voz y requerirle a nuestros legisladores que protejan la vida, pues podamos decirle, yo voté por usted, yo lo elegí y ahora le pido que alce la voz por esas personas prenacidas para defender la vida. Eso nos daría la pauta para poder acercarnos a ellos. Y pues también si usted ya eligió a su candidato preferido, acérquese y pregúntele qué es lo que piensa en relación con la defensa de la vida. Sepa usted, como luego coloquialmente se dice, de qué pie cojea. Es decir, si conoce al menos lo que es la defensa de la vida, si conoce algo sobre la cultura de la vida, hay que conocer en esos ámbitos cómo se mueve y pues desde luego qué situación que le inspira la defensa del matrimonio varón y mujer y la defensa de la familia en general. Esa es una forma de también reflexionar sobre nuestro voto. Ahorita esos candidatos no muy cercanos a la gente es una oportunidad.
Pues continuaremos más reflexionando sobre esto en el siguiente segmento. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. 11 de la noche con 33 minutos, temperatura ambiental registrada 15 grados centígrados. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Continuando entonces con nuestras citas bíblicas que promueven la vida, pues vamos desde luego a mencionar Éxodo, en este caso capítulo 20 y versículo 13. Este es un mandamiento directo, absolutamente pro vida, sin lugar a dudas. No hay ninguna situación que nos confunda, que hagamos pensar, ¿será o no pecado el aborto? Es directo, este texto nos dice, no matarás. Y no olvidemos, abortar es matar. Es verdad que es una persona pequeña, que aún no hemos visto, que aún no distinguimos, pero abortar es matar sin lugar a dudas. Y en la Biblia, en este capítulo de Éxodo 20, versículo 13, es directa. No matarás. Y ahí también podemos vernos involucrados personas que tal vez directamente no cometimos el aborto. Pero ¿qué tal si soy esa mamá que llevó a su hijita adolescente o jovencita y yo como mamá la llevo a que aborte? O quizás soy la mamá, no de la hijita adolescente, soy la mamá del novio que embarazó a esa chica. Y no quiero que mi hijo se haga responsable y no quiero, yo tampoco como abuela, ya hacerme responsable de ese bebé que viene en camino. Y yo le digo a mi hijito que le dé el dinero a esa chica para que aborte. También estamos colaborando, también estamos matando. ¿O qué tal que soy esa amiga que di el consejo y le dije, no amiga, no te preocupes, tú ve y aborta, yo te acompaño, yo te llevo, yo te saco la cita, yo te presto el dinero, yo te digo cómo hacer, yo te marco la llamada para que hagas esa cita? También estoy matando. ¿O qué tal que soy esa tía que me platicaron la situación y yo le facilité los medios? Entonces, hay muchas personas que están cercanas a la situación de un aborto y se convierten también en cómplices o también en asesinos directos de esa persona prenacida. Pueden sonar un poco fuertes estas palabras. Si conocemos a alguien que estuvo en esa situación, que participó de un aborto, de esas formas que hemos mencionado, o que quizás se quedó callado, supo que alguien de la familia estaba por abortar y en lugar de ofrecerle el apoyo, lo que hicimos fue silencio. Ese fue también un pecado de omisión, porque no externamos ni siquiera el no lo hagas o el vamos a investigar cuáles serían las consecuencias si abortas, qué te puede pasar.
Muchas personas llegan al aborto pensando que les va a liberar, les va a quitar un problema, cuando en realidad les está acarreando muchos más problemas de los que pudieron tener si llevaran su embarazo a término y dejaran vivir a esa persona prenacida. Entonces estamos incurriendo en ese pecado de matar. Vamos ahora a adelantarnos hasta los salmos. Vamos al Salmo 139. Salmo 139 nos dice: la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú fuiste quien me formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De ello estoy bien convencido. No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo mientras yo era formado en lo secreto, mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Qué precioso salmo. ¿Y a qué nos está haciendo referencia? Pues desde luego a la vida intrauterina, a la vida en gestación. Está este salmo reconociendo cómo nuestro Señor nos fue formando antes de que nuestra mamá se diera cuenta de que en efecto ya veníamos en camino. Ahí estaba nuestro Señor viendo cada uno de nuestros tejidos, cada una de nuestras células. Dice este salmo, para ti la oscuridad y la luz son lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor lo puede ver aún en ese lugar, en ese santuario de la vida que es el vientre materno. Aunque nadie más lo vea, nuestro Señor sabe perfectamente lo que está ocurriendo ahí. Y es muy común de repente que escuchemos que los niños pregunten si alguien fue planeado o no. Hasta en los programas de caricaturas me ha tocado ver que ya están hablando de que fulanita persona fue planeada o sutanito no fue planeado. Miren, podría alguien no haber sido planeado por papá y mamá. Quizá, pues en efecto, ¿verdad? Pero en el antepasado, díganme si alguien era realmente planeado. Esa es una idea moderna y desde luego que obedece también a las ideas de anticoncepción, y esto nos conduce a la cultura de la muerte. No nos vayamos a caer en esta nueva trampa. Pero el hecho de que no haya sido planeado a alguien por mamá o papá no nos hace pues peores personas o nos hace personas indeseables. Al contrario, si no fuimos planeados por ellos, no importa. Fuimos planeados por alguien superior, por alguien mejor. Alguien maravilloso había pensado en nosotros de una manera perfecta. ¿Quién es? Dios mismo. Aquí nos está diciendo este salmo precisamente que Él conoce todos nuestros días aún antes de que se haya escrito cualquier página de esa vida maravillosa que Dios nos concedió. Entonces, en el plan maravilloso de nuestro Señor, ahí sí estábamos. Sin lugar a dudas, pues nadie de nosotros ni es una coincidencia ni una falla en las cuentas de alguien. No, estamos por el plan maravilloso de nuestro Señor. Vamos ahora precisamente a relacionar el nombre de nuestro programa. Seamos la voz de los que aún no tienen voz. Les decía yo que no obedece a ningún eslogan político. Desde luego que no. Antes que esa campaña política, antes inclusive de nuestro programa, ya la Biblia lo menciona. Vayamos a Proverbios, capítulo 31, versículo 8. Y nos dice: levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende a los indefensos. Levanta la voz y hazles justicia. Defiende a los pobres y a los humildes. Aquí, sin lugar a dudas, estamos hablando de esa frase maravillosa, de esa invitación que le hacemos cada sábado en este programa.
seamos la voz de los que aún no tienen voz. Si usted tenía dudas sobre si ser esa voz, sobre si estamos bien en el Comité Nacional Provida, pues mire, aquí la Biblia ya le está dando la respuesta. Recuerde, Proverbios 31:8. Levanta la voz por los que no tienen voz. ¿De quiénes estamos hablando? Ya insistimos que esos que no tienen voz son personas prenacidas, recién concebidas, son personas que están en el seno materno, que no pueden defenderse. Son personas a las que Madre Teresa, Beata Teresa de Calcuta, les dijo los más pobres de los pobres. Están en un lugar presuntamente seguro, que es el vientre materno. Y resulta que ahí, en ese santuario de la vida, ahí se les va a causar esa muerte. Y una muerte dolorosa, una muerte que les causa un gran dolor porque es violenta, es agresiva contra su cuerpo, es lenta porque algunas son desangrarlos o quemarlos vivos, es arrancarle cada una de sus extremidades. Discúlpeme que esté siendo tan expresiva o tan dura en esta narración de cómo se lleva a cabo un aborto. Desafortunadamente es una dura realidad, como lo narra Eduardo Verástegui en ese video de este preciso nombre. Dura realidad. Es por eso que nosotros nos conmueve ese dolor de estos niños. Es por eso que nuestro programa se denomina así, la voz de los que aún no tienen voz. No pueden defenderse de ese crimen abominable, como está descrito también en el Catecismo de la Iglesia Católica. El aborto es eso, un crimen porque es contra un indefenso, y además de indefenso, inocente. No ha cometido ningún delito, ningún crimen, y aunque lo hubiera hecho, recuerde que la violencia no es algo que nos vaya a traer una situación positiva para la sociedad. Nuevamente, Proverbios 31:8. Levanta la voz por los que no tienen voz. Recordemos entonces las palabras de Beata Teresa de Calcuta, Dios quiera y pronto santa también. Ese pobre, ese niño, si hay alguien que no lo quiere, dijo ella, dámelo a mí, yo le doy amor, yo tengo sed de darle amor a esos niños. Entonces la opción precisamente es aquí la adopción. Si yo no puedo o no quiero quedarme con un bebé que ya está concebido, que ya está en este mundo, no es que apenas lo voy a traer al mundo, ya está en mi vientre. Está vivo, su corazón late desde el día 21 de gestación. Para este momento en que yo me esté dando cuenta que estoy embarazada, ese corazón ya está bombeando sangre y oxígeno. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tenerle amor a esa vida que está dentro de mí y por amor darlo en adopción, porque hay cientos de personas esperando por un bebé para darle ese amor que están sedientos de dar. Continuamos. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa, La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Coinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Sé parte de nosotros, sé amigo de Coinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Estás escuchando Coinonía Radio. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos.
Bien, pues continuamos en este programa de ser la voz de los que aún no tienen voz. Ya nos quedó claro de dónde viene esta frase. Es naturalmente una situación prevista en una cita bíblica. Antes de continuar, quiero invitarles, hermanos, para que mañana domingo nos acompañen. Ya se termina el mes mariano y se termina en Tijuana la visita de Nuestra Señora de Czestochowa, la reina de Polonia, ese icono ante el cual oró San Juan Pablo II, ante el cual le agradeció por la vida, precisamente, porque un mes de mayo como este que concluye, en un 13 de mayo, él estuvo a punto de perder la vida y fue a agradecerle a Nuestra Señora de Czestochowa. También, desde luego, no olvidemos, fue con Nuestra Señora de Fátima, pero también fue con Nuestra Señora de Czestochowa a agradecerle la vida misma. Nuestra Señora de Czestochowa se despide de Tijuana, va a continuar su peregrinación. Recuerde que ella está viajando de océano a océano en defensa de la vida. Salió en agosto del 2012 desde el puerto ruso de Vladivostok, está ahora en Tijuana y mañana es su último día. Tenemos entonces la despedida en Santuario de Beata Teresa de Calcuta, Colonia Murúa. Desde las 9 de la mañana habrá Santa Misa, conferencias, película y un concierto. Desde luego, otras sorpresas que nos esperan ahí. Vaya, aún está a tiempo de visitar o conocer este icono de Nuestra Señora de Czestochowa. Ella está peregrinando desde el año 2012, desde Polonia, está ahora en Tijuana para defender la vida. Precisamente para invitarnos a ser la voz de los que aún no tienen voz. No se pierda esta oportunidad, porque de aquí ya va a Mexicali y al resto de la República Mexicana. Está aquí en nuestra ciudad. Vayamos a conocerla o vayamos a despedirla este 31 de mayo, mañana domingo a las 9 de la mañana, Santuario Beata Teresa de Calcuta, Colonia Murúa. Para más información, teléfono 624-6511. Pues ahí los esperamos, ahí nos dará mucho gusto saludarles personalmente. A nombre del Comité Nacional Pro Vida, agradecemos a todas las personas que han estado involucradas en la peregrinación de océano a océano y les encargamos encarecidamente que continúen la defensa de la vida a través de su oración, a través de invitarnos a que llevemos alguna plática, alguna charla a su grupo, a su retiro. Nuestro objetivo es llevar el mensaje a favor de la vida. Recuerde que estamos a sus órdenes también en el teléfono 664-508-2154, en Facebook Provida Santa Faustina. A sus órdenes para tanto canalizarles a algún otro de nuestros enlaces, como es atención post-aborto, así como atención a embarazo en situación de desamparo o en crisis. Y también recuerde que en Tijuana ya tenemos el retiro Viñedo de Raquel. Antes solo era en Estados Unidos, pero a partir de este año está presente en Tijuana. Retiro Viñedo de Raquel, las inscripciones están abiertas, estamos a sus órdenes. El Retiro Viñedo de Raquel busca la sanación de personas que hayan sido afectadas por un aborto provocado. Hombres y mujeres, y les mencionaba en el primer segmento las personas que pueden haberse involucrado, desde la tía, la amiga que aconsejó, los novios que dejaron sola, la abuelita que pensó que era mejor matar a ese bebé. Cualquier persona que esté siendo afectada por la situación de un aborto provocado puede venir a Viñedo de Raquel. La atención será con absoluta discreción, así que para mayores informes puede comunicarse al 664-508-2154. Y pues para dar cierre a estas citas bíblicas que tienen que ver con Provida, vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Nos dice, se dice,
yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y así, como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros con su poder. Aquí es cuando nuestros jóvenes, nosotros queremos formarles, invitarles a vivir en castidad o en abstinencia, invitarles a que reflexionen sobre esa vida libertinaje al cual les están invitando los medios de comunicación, las canciones modernas, los libros de texto, las instituciones de salud. Y la respuesta de ellos es, ¿y qué tiene de malo? Es mi derecho. Yo puedo ejercer la sexualidad como quiera, cuando quiera, con quien quiera. Pues aquí está la respuesta. Nos dice, sí eres libre, es verdad, pero no porque eres libre es algo bueno. No significa que va tu cuerpo a tener un beneficio, ¿sí? Es esta la respuesta precisamente que podemos darle, podemos adecuar nuestras palabras. Y hay que también mencionar, si bien es cierto, tenemos esos deseos, esos instintos que absolutamente son naturales, pero somos seres superiores a solamente seres de instintos. Somos, acuérdense, la criatura predilecta de nuestro Señor. Somos sus hijos y nos dotó de algo más que solo instintos. Nos dotó, desde luego, que la razón. Y esa razón nos hace discernir en medio de nuestra libertad. Desde luego que no estamos negando la libertad a la que hicimos referencia en el primer segmento donde mencionábamos en el libro de Génesis que dejó al alcance el árbol del bien y del mal. No se lo llevó alejado, no lo escondió, sino que lo dejó para que en medio de nuestra libertad pudiéramos analizar y decir sí o no, voy y tomo de ese fruto. A esto nos hace referencia San Pablo aquí nuevamente. Nos dice, bueno, sí, eres libre, pero no porque haya abundancia en esta libertad, puedes entonces pensar que eso que vas a tomar va a resultarte como bueno. El autodominio nos conduce precisamente a la abstinencia o a la castidad. Si nos dejamos llevar por ese deseo, por ese instinto, entonces nos estamos degradando. Nos estamos olvidando de ese maravilloso don que tenemos del raciocinio. Nos estamos alejando de esos dones que festejamos hace una semana en Pentecostés. Nos estamos alejando de esa maravillosa diferencia con el resto de los seres vivos, que es la superioridad humana. Nos estamos alejando de esa indicación que Dios nos dio desde el Génesis de dominar no solo esas situaciones naturales, sino al resto de los animales. Entonces no se trata que nos pongamos al nivel de esos animales. Y por un lado alegamos y reclamamos que son instintos naturales y que no pasa nada. Por un lado nos degradamos al nivel de animales cuando alegamos que son instintos, y por el otro nos alejamos porque los animales no abortan, no matan a sus crías en gestación. Y ahí, ¿qué sucede? Ahí sí lo estamos haciendo los humanos. ¿Qué está ocurriendo? Entonces la invitación, hermanos, es a que compartamos estas ideas de libertad con raciocinio, que sepamos que esa libertad tiene sus límites. Aún, hermanos, cuando hablemos de la libertad jurídica, cualquiera de las libertades que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está limitada, no es absoluta.
Cualquiera de las libertades que ustedes mencionen, lean los textos y verán que tiene reglas, que tiene límites, porque si no, absolutamente caeríamos en el libertinaje. Pues estamos a punto de concluir nuestro programa. No me resta más que recordarles la invitación para que el día de mañana nos veamos en la despedida de Nuestra Señora de Czestochowa. Recuerde, Santuario Beata Teresa de Calcuta en Colonia Murúa, desde las 9 de la mañana, con diferentes eventos como conferencias, películas, Santa Misa, concierto y mucho más. El teléfono para mayor información es 624-6511 y ojalá que el siguiente sábado nos pueda acompañar. Recuerde que será primer sábado de mes, es decir, sábado de Nuestra Señora, en este caso la Santísima Virgen, que nos ayuda a rezar por los no nacidos. Vamos a pedir su protección para los no nacidos. Así también haremos oración por aquellas personas que no han podido concebir, están deseándolo y no han podido. Los esperamos el siguiente sábado, igual en Santuario Beata Teresa de Calcuta, para orar por la vida. Le agradezco infinitamente su participación en la peregrinación de océano a océano. Que Dios le bendiga. El objetivo último de todas las asociaciones a favor de la vida es aportar ideas para una cultura de la vida. Por hoy nuestro programa La Voz de los que aún no tienen voz termina. Este programa es una producción de Koinonia Radio y del Comité Nacional Pro Vida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Nos escuchamos en siguientes emisiones. Hasta la próxima.